Guadalupe Correa, Guadalupe, luego se ha hablado mucho de esta posibilidad de llegar a acuerdos con los jefes del crimen organizado, con los políticos que están en el poder, para una especie de tregua, de una pax narca, de una paz narca, la que puede haber ahí. Eh, el propio Manuel Espino, que ha estado cercano a este gobierno y que incluso ocupó un cargo como director del Servicio de Protección Federal, planteó esa posibilidad y dijo que él estaba explorándolo y demás. Guadalupe, ¿funcionan esos pactos o es simplemente un engaño más? Nunca funcionan. Mira, aquí podemos estar no muy de acuerdo, probablemente mi amigo Ricardo y yo, porque ya hemos tenido estas conversaciones en otras ocasiones. Pienso, por ejemplo, en la tregua del Salvador durante pues la administración del presidente Funes y lo que significó un pacto supuestamente con el gobierno, la iglesia y las pandillas, para que Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no se estuvieran asesinando en las calles, pero obviamente con las instrucciones desde la prisión. El tema de cómo se formó la tregua y cómo también se desarticuló la tregua, pues volvió a dar pues exactamente lo mismo, ¿no? Esta tregua que bajó los niveles de homicidio, pues al final esta pax mafiosa. Estoy hablando de la tregua de El Salvador porque quiero decir otra cosa. Y ahora pareciera ser que el actual presidente Nayib Bukele pues ha podido controlar los niveles de violencia y bueno, él ha sido pues muy bien aceptado, está siendo muy bien calificado como mandatario, ¿no? Y bueno, hay algunos, como aquellos periodistas del Faro, diciendo que en realidad todo esto es producto de una tregua con las pandillas. Vamos a ver si la tregua que tiene supuestamente con las pandillas, si es que la tiene, va a durar y que realmente se están haciendo las cosas bien. Y si esto es producto de la tregua o es producto de otras políticas que están resolviendo las causas de raíz de la pobreza. La Pax Narca, este tipo de acuerdos con los políticos nunca funcionan bien. ¿Por qué? Porque funcionan y además tenemos ahora, antes con el PRI, y esto también lo dijo el exgobernador de Nuevo León, el señor Sócrates Rizo, que la forma en que el PRI controlaba o administraba el narcotráfico, él lo explicó muy bien. Fue una conversación muy interesante para los que quieran saber cómo funcionaba en la era priista esta administración del narcotráfico. En este momento no es posible, tenemos un tablero político muy complejo en el cual no todos los estados, obviamente cada vez va avanzando más Morena, ¿no? Pero aquí se vinculan, tenemos una época de democracia, ¿no? Donde tenemos representación de diferentes grupos y entonces ya no existe la misma capacidad central para poder realmente tener esta paz, ¿no? Tenemos también federalismo en el cual los gobernadores, aunque sean del mismo partido, pues tienen diferentes objetivos. No es posible. Puede ser un pacto que puede controlar los niveles de violencia por 1 o 2 años o quizás en el periodo que duren estos políticos en el poder, pero la complejidad del sistema político mexicano no aguanta pactos de este tipo. La paz mafiosa no dura y esto se ha probado en todas las latitudes, en todos los lugares del mundo. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, se Yo cumplen hoy, al perdón, respecto quería Ricardo, sí, añadir nada adelante. más un dato. Guadalupe tiene razón, pero yo creo que se está quedando de lado un elemento que me parece clave. Es decir, los pactos que se han hecho a lo largo de la historia con el crimen organizado han sido pactos por corrupción, pero no ha existido una política antimafia amplia, verdaderamente, digamos, ambiciosa, que vaya enfocada a resolver el problema de la violencia desde el punto de vista legal y abierto. Es decir, el planteamiento de Espino, aunque fue descalificado, a mí me parece que tiene un sentido práctico interesante que no se ha explorado. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para pagar su violencia y que siga operando la mafia en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico? Pues negociando. No le hizo de otra manera, porque ahí combate no ha habido negociación. Y en México la negociación con el crimen organizado es política también. Es una política enfocada a resolver la violencia, a resolver graves flagelos como el lavado de dinero, pero desde el punto de vista legal, incorporar a empresas que están hoy en la ilegalidad para que se pasen al carril de la legalidad. Y esto es una cuestión que se hizo en Italia en su momento,
donde no todo fue combate, también hubo acuerdos, pero acuerdos en función de un objetivo central: apagar la violencia, no como se ha hecho históricamente, por corrupción. Son pax mafiosa sexenal lo que hemos vivido, pero no hemos puesto en marcha una política antimafia amplia, integral, apoyada en la legalidad. Y si no hay el marco suficiente, pues hay que construirlo, de tal manera que si no se ha podido abatir el crimen organizado mediante políticas de fuerza, ni tampoco dejando de usar la coerción de las leyes, pues hay que buscar e intentar ampliar el marco legal para que las empresas del crimen organizado que hoy están generando violencia o están lavando dinero, protegiendo la criminalidad, pues se pasen de este lado de la legalidad. Pero eso se llama política y lamentablemente eso no lo tenemos. Bien. Guadalupe. Víctor, perdón, te vamos a dar doble tiempo, pero... No, está bien, está bien. Sí, Guadalupe. No, bueno, Estados Unidos, claro que sí, ahí hay una pax mafiosa, obviamente, ahí los empresarios de lo ilícito son empresarios de lo lícito al mismo tiempo. Es obviamente porque ellos sí saben administrar la distribución de la droga, el consumo, todo esto. Esto en México, o sea, realmente como está definido, como opera el sistema, no es posible. ¿Cómo vamos a hacer? Además, no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando también de grupos que se benefician de la corrupción, se benefician de la generación de terror. También hay que entender un poco el panorama del crimen organizado en México. No nada más estamos hablando de narcotraficantes para que cada quien entienda, que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a hacer política. En realidad, aquí tenemos también actores extranjeros que se benefician de la inestabilidad, que se benefician de la generación de terror. Los grupos criminales paramilitares que no tienen un origen muy claro no son necesariamente estos narcotraficantes que existían en los años 80, en los años 90. Estamos hablando de grupos que se generan para crear terror y para desestabilizar las regiones. No veo cómo se pueda hacer una pax mafiosa en el país. La verdad, no veo cómo se puede hacer. Guadalupe, estás diciendo que más allá de las actividades precisas y concisas de los cárteles que conocemos, lo que hay es un proyecto que usa al crimen organizado y a esa violencia para desalojar poblaciones, para implantar proyectos, para propósitos más allá de los que vemos en lo inmediato, en la nota roja luego, de lo que es los asaltos, las tomas de ciudades, de poblaciones. ¿Por ahí va, Guadalupe? Sí, claro, y no nada más al crimen organizado. Aquí es algo bien importante, y esto, o sea, tiene que entenderse desde un punto de vista mucho más holístico. ¿Por qué? Porque tenemos a las Fuerzas Armadas. Ya hay una dinámica en la cual esta confrontación entre las Fuerzas Armadas es lo que he tratado de escribir en varias publicaciones. Esta confrontación, esta llamada guerra contra las drogas, donde enfrentas a estos grupos criminales paramilitares con el ejército, con las Fuerzas Armadas, genera estos niveles de violencia que desplazan población y que finalmente coinciden con los lugares donde son los lugares ricos en recursos naturales. Eso es también aquí, en Medio Oriente, en el sur del continente, en muchas partes del mundo, ¿no? Es difícil probarlo, es difícil plantear una conspiración, porque a veces dicen, ay, teóricos de la conspiración, pero definitivamente las dinámicas ahí están concentradas en estos lugares, la gente se desplaza de forma, lo que estoy diciendo no es que quién lo está planeando, no sabemos, pareciera ser que beneficia a las grandes empresas, tanto energéticas como las grandes empresas de mineras, por ejemplo, pero pues no podemos porque no tenemos todavía la evidencia de que ellos son los que están generando esto, ¿no? Y bueno, obviamente esta declaración de la guerra contra las drogas se hizo desde el gobierno de México, obviamente con el aval y con la ayuda de los Estados Unidos.